es el que nos da nuevas fuerzas. En esta mañana vamos a ver la palabra del Señor y mire, le pusimos por fe recibimos fuerzas. ¿Cuántos aquí tienen fe? Amén, gloria a Dios. ¿Es su fe temporal o es su fe permanente? ¿Temporal o permanente? Permanente, ¿ok? Porque la fe tiene que estar siempre en nosotros. La fe no solamente se usa cuando tenemos necesidad, sino la fe la tenemos que usar toda la vida. Tenemos que demostrarle a Dios que lo amamos a Él por sobre todas las cosas. Y en esta mañana vamos a orar para que el Señor nos dé nuevas fuerzas, para que el Señor nos hable y para que sea el Señor el que a través de esta palabra pueda llenar nuestros corazones de tanto que nosotros necesitamos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por todo lo que eres para nosotros. Gracias porque tú eres el que nos da fuerza, Señor, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están en la página o en Facebook. Por favor, mándenos sus peticiones de oración. Siga conectado, siga siendo parte de esta iglesia, Cristo fiel y verdadero. Y quiero decirle que en medio de nuestra debilidad es cuando nosotros recibimos fortaleza de Dios. Y quiero que por favor me acompañen a Joel capítulo 3 y verso 10. Y dice así la palabra de Dios. Si me puede acompañar o si no lo vamos a poner ahí en la pantalla, no sé. Perdón que no te di, Mónica, los versículos, pero dice ahí en Joel capítulo 3 y verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones. ¿Cuántos han visto las espadas? Son las que usan, ¿verdad? Los soldados para pelear, ¿ok? Son largas. ¿Y los asadones cuáles son, hermanos? Son aquellos que se usan en el campo para jalar la hierba, para jalar la cosecha, que tienen, son diferentes. La espada es larga, pero los asadones son como cuadrados y jalan, ¿ok? Entonces dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas. ¿Cuántos han visto la lanza? Es larga, delgada, que va hacia adelante, ¿ok? Y de vuestras hoces. ¿Cuáles son los hoces? Las hoces son esas que son como machetes, pero tienen una curva, son como de curva de luna, que usan mucho en las cosechas de trigo, por ejemplo, cuando tú quieres arrancar un manojo o un poco de trigo, se usan esos, son así, con curva, como machete con curva. Entonces dice, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Entonces, ¿qué quiere decir este versículo, hermanos? ¿De qué está relacionado? ¿De qué está hablando? Está hablando de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque mira, Dios le puso el libro de Joel o Joel, como tú le quieras decir, es muy interesante porque es un libro que nos habla de profecía, de lo que va a pasar en el futuro. Dios le mostró a Joel muchas cosas acerca de todo lo que iba a pasar. Si tú lo lees, es un libro hermoso de profecía, pero entonces aquí el Señor le pone esto. ¿Y qué le pone? Que tengamos fe por medio de este versículo. ¿Por qué? Porque es imposible, humanamente es imposible hacer una espada de un asadón. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes. Tendrías que hacer mucho trabajo para poder hacer eso. Hacer lanzas de vuestras hoces. Las lanzas son largas, puntudas hacia adelante. En cambio, el hoz es con curva y es hacia atrás que tú lo jalas. Entonces son cosas imposibles, hermanos. Pero si el Señor dice algo, nosotros le vamos a creer. Cuando Dios te dice algo, uno le cree, hermanos.
porque nosotros no nos guiamos por nuestra mente, por nuestros pensamientos. Nosotros nos guiamos por lo que dice Dios. Lo que dice Dios, eso es lo que se va a hacer. Y si Él dice que vamos a hacer espadas de asadones y vamos a hacer lanzas de hoces, lo vamos a creer. Porque para nosotros las cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Él termina ese versículo diciendo: diga al débil, fuerte soy. ¿Ok? Repita conmigo: diga al débil, fuerte soy. Y eso yo lo aprendí de mi esposo, que aunque tenía problemas, que aunque tenía necesidades, nunca se rindió, nunca vino aquí a quejarse, nunca vino a decir que no. Al contrario, siempre vi en él un hombre de fe, un hombre que creía. Y eso mismo quiero hacer yo. Eso mismo es lo que Él me enseñó a hacer, y eso mismo es lo que yo le voy a enseñar a usted. Hacer lo que Dios dice que se puede hacer. Dice algo ilógico, pero tiene que ver con fe. El fuerte, el débil, diga fuerte soy. Eso se cumplió en el aposento alto. Y si usted va conmigo a ver esto, mire, primero vamos a ir a Joel, ya que estamos en Joel vamos a ir al capítulo, el capítulo, aquí lo tengo, 1 de Joel, por favor. En el capítulo 1 de Joel. Y mira lo que dice, antes de ver lo del aposento alto. Joel capítulo 1 y verso 4. Dice, Joel 2:28. Joel 2:28. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso es en Joel. Yo les dije que Joel era un libro profético, y mira, ya desde entonces Dios le puso a él que nos escribiera acerca de que su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, y profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarían sueños. Mira qué lindo. Entonces, esa es una profecía de muchos años antes de lo que pasó aquí, donde vemos en Hechos. Ahora sí, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 2 y verso 1 al 4, y ahí vemos lo que pasó del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Quiero que sepa algo en esta mañana. Nosotros venimos débiles aquí porque quiera que no, es algo, una pérdida muy grande que nosotros tuvimos, y no podemos, estamos tan reciente a ello que nosotros tenemos que seguir como hablando de eso. Hasta en la psicología se usa, hermanos. Miren, en la Biblia el Señor habla de eso, de nosotros poder llorar, de nosotros poder sacar lo que sentimos, recordar a nuestros amados. Pero también en la psicología habla de que uno tiene que hablar de las cosas, no tiene que quedarse con las cosas adentro. Y por eso es que yo te saco, en cualquier momento te saco a mi esposo, o te saco lo que yo he aprendido de mi esposo, o te saco mi dolor que llevo adentro. Pero lo que sí te digo yo es que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué les había pasado? Después, ¿qué fue lo que les pasó antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan? Jesús murió en la cruz, y eso fue un dolor muy grande para ellos, porque ellos andaban con el Señor, ellos comían con el Señor, ellos sentían que Jesús era Dios, ellos vieron los milagros que Jesús hacía, ellos amaron a Jesús, y cuando pasaron ese momento tan
tan triste de verlo morir en la cruz. Quiera que no, ellos se quedaron tristes, se quedaron llorando y se reunieron, imagínate, y ese día estaban reunidos. Primero se reunieron para ver a quién ponían como sucesor de Judas, y después estaban pensando, y ahora qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y eso es lo que a lo mejor la iglesia dice: ay, qué va a pasar, nuestro pastor, qué vamos a hacer. Pero ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que dice que el Señor antes de irse al cielo, Jesús, cuando murió, resucitó, dice que todavía anduvo unos días con sus discípulos antes de partir al cielo, y dice que les dijo: no se vayan, no se muevan, quédense en Jerusalén, quédense aquí. Y eso se los exhortó. Ustedes lo pueden leer en Hechos, y dice que todos se quedaron juntos. ¿Cuántos dicen amén? Todos se quedaron juntos esperando a ver qué era lo que Dios iba a hacer. No porque Jesús ya no estaba, ellos iban a irse cada uno por su lado y decir: bueno, aquí se acabó todo, ya se fue Jesús y ahora se terminó aquí, ya no vamos a predicar el evangelio, ya no vamos a servir, ya no vamos a venir. Y eso era lo que Jesús no quería. Por eso Él les dijo: se van a quedar en Jerusalén y no se van a mover. Y eso es lo que Dios quiere con esta iglesia. Quedémonos quietos, estad quietos y conoced que soy Dios, dice el Señor en esta mañana. Quedémonos quietos y no nos movamos, porque el Señor va a hacer grandes cosas con Cristo fiel y verdadero, hermanos. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él se lo merece. Entonces, ¿qué pasó? Se quedaron juntos. Dice que se fueron al aposento alto. Ahí estaban todos. Y mira, si tú vas al capítulo 1 y verso 4 conmigo, dice: y estando juntos, en Hechos capítulo 1 y verso 4, dice: y estando juntos, ¿cómo estaban? Juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos aquí quieren ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí quieren tener poder de lo alto? ¿Cuántos aquí ya no quieren ser esos cristianos rascuaches que andan por ahí diciéndose que son cristianos, y cuando les viene la primera prueba, ahí se debilitan, ahí se caen? Mira, no hay más prueba más grande que quedarse viudo, que estar 31 años con su esposo y no tenerlo más, buscar alrededor y saber que ya no lo voy a ver más. Pero sabes una cosa, la forma de yo poder sentir que mi esposo está bien y que yo estoy bien es estar cerca del Señor. Entonces, de esa forma es como tú y yo vamos a vencer las pruebas. Es como tú y yo nos vamos a fortalecer cada día. Y dice aquí en el 8: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Después en el 7 dice: y les dijo, estas son palabras de Jesús, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego más adelante en el 2 tú ya puedes leer la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban todos juntos en un cuarto. Cuando dice aquí en el 9, vamos a ver, no, perdón, dice en el 2 y de 2:2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas
repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Morarán entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mira qué lindo, qué promesa. Ellos recibieron el Espíritu Santo y entonces recibieron poder. ¿Y tú sabes qué pasó? Que después de recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, empezaron a hablar lenguas y todos estaban llenos de Dios en ese momento. Que recibieron tanta fuerza que casi todos los apóstoles murieron por el Señor Jesús. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron apedrados, fueron crucificados. Fíjate que Pedro, que lo había negado 3 veces antes de recibir el Espíritu Santo, lo negó 3 veces y andaba escondido como una rata. Pero después, cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, porque mira, en medio de su debilidad, en medio de la debilidad de los apóstoles, porque ya te imaginas, estaban llorando por Jesús, se murió, después resucitó, pero se fue, ya no lo tenemos con nosotros. Igual podemos estar nosotros con nuestro pastor. Se fue, no lo tenemos, esto y el otro, está perfecto, pero ¿cómo nos vamos a quedar? ¿Con qué espíritu nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con un espíritu de temor, de falta de fe, o nos vamos a quedar con un espíritu de fe. ¿Qué espíritu vamos a escoger? Y mira, yo estoy siguiendo aquí una prédica del pastor, que él la va a terminar, pero ¿qué espíritu vamos a seguir? ¿Qué espíritu vamos a tomar? ¿O el de estar todos desanimados, o el de tener fe y creer que Dios lo va a hacer? Mira, estos fueron llenos del Espíritu Santo y luego salieron a predicar a todos los lugares, y ahí fue donde entregaron su vida por el Evangelio. En Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo adentro de nosotros tiene poder. Pablo tuvo un aguijón, y eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 12. Si quiere ir conmigo rapidito, ya casi termino porque el pastor me está apurando, él quiere seguir. Siempre me hacía, apúrese. Entonces, quiero decirle algo. Cada persona va a pelear su batalla. Nosotros como pastores podemos predicar acerca de la fe, pero tú vas a pelear tu propia batalla. Yo estoy peleando mi propia batalla de no tener a mi esposo ahorita. Yo la estoy peleando. Ustedes me aman, me abrazan, lloran conmigo y todo, pero la que está y se levanta sola en la casa, ve las cosas de mi esposo, camino y lo recuerdo, me subo al carro y lo recuerdo, lloro, grito y todo. Esa es mi batalla que yo voy a tener que luchar sola, porque a pesar que todos me aman, Dios prueba mi fe y yo tengo que salir adelante. Y mi esposo en esta prédica también puso, por ejemplo, a hermanos como Jorgito Colón, que tuvo cáncer, y todos oramos por él, pero él solito tuvo que luchar su batalla y él la ganó, y ahora está sano para la gloria de Dios. Amén. Aquí todos vamos a tener que luchar, hermanos. Nadie va a luchar por ti. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 12 dice así, verso 7. 2 de Corintios capítulo 12 y verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto está hablando, ¿quién? Pablo, ¿ok? Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcas de sobremanera.
El 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y muchos dicen que Pablo estaba sufriendo de una enfermedad, otros dicen que estaba sufriendo de algo, un ataque espiritual. En fin, muchos suponen cuál era el aguijón de Pablo. Nadie sabe exactamente cuál era, pero lo que sí sabemos es que él estaba sufriendo, porque aquí en el 8 dice que 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara de él. Pero en el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? Porque mi poder, ¿qué poder? El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Yo no tengo fuerza, pero Dios adentro de mí está dándome fuerza. En medio de mi debilidad, el poder de Dios se hace grande. Amén. Entonces, ¿tenemos una fe temporal o una fe falsa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. El espíritu de fe es lo que necesitamos. No necesitamos otro espíritu que te posea, porque mira, a veces sí hay personas que parece que que estén poseídas por demonios, porque no tienen a Jesucristo adentro. Y el espíritu de fe, hermanos, es lo contrario, el espíritu de temor es lo contrario de fe. El espíritu de temor es la fe del diablo. Y eso tú no lo quieres tener adentro. Entonces, cuando nos aparece el primer problema, desmayamos. Ahí se acabó todo, se acabó la vida, se acabó el Dios que tal vez te hizo milagros antes, y entonces ahora como te pasó algo, ya no crees en Dios, no crees en nada. Te dice el médico que tienes un diagnóstico malo en tu cuerpo, y ahí viene, ¿dónde está la fe? ¡Fum! Se debilita y tú dices, me voy a morir, y ya empiezas a renegar. O no tienes dinero para pagar la renta o para pagar cualquier cosa, ahí te debilita, se debilita la fe y ya. La fe tú la necesitas antes de ir al doctor. La fe tú la necesitas antes de que te falte el dinero. La fe tú la necesitas toda la vida. No solamente cuando tienes una necesidad. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de fe. Cuando vemos lo que Dios dice en Romanos 4:17, dice, como está escrito, te he puesto por padre. Y esto Dios se lo habla a Abraham, ¿ok? En Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Esto está en Romanos. Llama las cosas que no son como que si fuesen. Como por ejemplo, lo que Joel nos dijo al principio del servicio, que iba a ser de vuestros asadones iba a ser lanzas, y de vuestros asadones iba a ser espadas, y de vuestras lanzas hoces. ¿Te das cuenta? Entonces Dios va a hacer de las cosas que no son. Todo es posible para Dios, hermanos. Todo es posible para Dios. Y cuando Dios no te da algo, es porque Dios tiene cosas mejores para ti. Y como mi esposo decía, las mejores cosas están por venir. Lo mejor está por venir. Tu casa y tú servirán al Señor. ¿Por qué? Porque tú te vas a llenar de su Espíritu Santo. Tú vas a recibir poder, dice el Señor. Las cosas de Dios no son juego, hermanos. Cuando tú ves, mira, a mí me pasó un día con mi esposo, teníamos un pajarito lindo, le pusimos Charlie porque mi esposo se llamaba Carlos, y entonces le pusimos en inglés Charlie. Y era tan lindo, y cuando cantábamos, levanta las manos, entonces él levantaba las alas, ¿verdad? Cuando cantábamos, cuando no tengo fuerza, levanta, y entonces el pajarito levantaba sus alas, y nosotros nos daba gracia, porque qué casualidad que cuando cantábamos esa canción, el pajarito hacía así. Entonces, un día llegamos con mi esposo a la casa, no estaban mis hijas, y el pajarito estaba muertecito. Algo le había pasado.
Y entonces mi esposo lo agarró y empezó a orar sobre él y yo llorando y el pajarito. Y entonces dijimos, Señor, tú eres el que da la vida y tú eres el que la quita, Señor, es tuyo. Y entonces con mis nenas estaban chiquititas y fuimos, lo enterramos y le hicimos todo y le dimos gracias a Dios por habernos dado ese pajarito. Entonces cuando a mí me pasó de ver a mi esposo así, partir con el Señor, yo me doy cuenta que la vida se va así, pero lo importante es a dónde tú te vas. Lo importante es que tú estés seguro de que en verdad tú tienes una fe que no es temporal, solo cuando necesitas, sino una fe permanente. Aunque tú quieras regresar a la persona, tú no la regresas, hermano. La vida le pertenece a Dios. Puedes gritar encima de él, puedes llorar encima de él, pero si Dios se lo llevó y no va a regresar. La vida la tenemos así. Tú no sabes si hoy, mañana o pasado es tu día o mi día, pero debemos de estar preparados. Dice que Pedro, él primero negó al Señor 3 veces antes de recibir el Espíritu Santo, pero después, cuando ya Jesús se fue al cielo, él dice que recibió el Espíritu Santo, habló en lenguas y recibió poder. Si tú no buscas en intimidad que Dios te dé el poder del Espíritu Santo, de balde estamos aquí. De balde estás luchando con tus propias fuerzas, con tus problemas. Vamos a tener que buscar más de Dios. Vamos a tener que arrodillarnos y orar más, buscar más de la Biblia y decirle al Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Y dice que después Pedro fue y entregó su vida por Jesucristo, tanto que lo crucificaron, y él les dijo que por favor no lo crucificaran así con la cabeza para arriba, porque él no era digno de morir como su Señor, y lo crucificaron boca abajo. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros podemos lograr hacer por Dios cuando nosotros tenemos el poder de la fe del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Dios dice algo, yo lo creo. La Biblia es la voluntad explícita de Dios. Y te voy a decir lo último. Lo más importante es no perder la comunión con el Señor. Lo más importante es no perder la comunión con el Señor. Agarrarnos del Señor y de su palabra, porque ese es el espíritu que te va a poseer a ti. El espíritu de fe y no el espíritu de temor. Entonces recuérdate de estas palabras. Y yo te digo algo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, yo soy mujer y yo ahora me quedé a cargo de la iglesia, de las responsabilidades, de todo aquí, allá, y con mis penas, con mi dolor de no tener a mi esposo. Pero al oír esta prédica de mi esposo, me di cuenta que no voy a tener el espíritu de temor, sino el espíritu de fe. Y el pastor habla aquí de Rebeca, y así como Rebeca yo me quiero levantar, y ya que mi esposo, él mismo me decía, yo apoyo para que una mujer pueda servir, yo siento el apoyo, yo siento que mi esposo era uno conmigo, y yo siento que si Dios usó a mi esposo, Dios nos va a usar a todos nosotros en el nombre de Jesús. Oigamos a nuestro pastor un momentito. La palabra de Dios en nuestra boca tiene poder, pero la decisión la tomamos nosotros. La decisión de, no sé si lo logro explicar esto bien, pero es un espíritu al cual tú te aferras. Amén. O tú dejas que el temor se apodere de ti y tú lo escoges. Tú escoges si el temor se apodera de ti. Es el doctor te dijo, te dio un diagnóstico, ¿no? Y te dice, no, lo que usted tiene no se cura. Entonces tú puedes agarrar un espíritu de temor en eso. O tú puedes agarrarte del Espíritu de Dios y no negar una realidad, porque no estamos en una metafísica ni nada por el estilo. Esta no es una ciencia oculta.
Esto no es de confesarlo y recibirlo. Amén, hermanos. Esto es de creer lo que Dios dijo, y basado en lo que Dios dijo, entonces nosotros desarrollamos una fe. ¿Entiende eso? No es simplemente por confesarlo para recibirlo. Eso es metafísica y eso es una ciencia oculta, casi por decirlo así. No estamos hablando de metafísica, aunque muchas iglesias están infestadas con esa doctrina, sino que estamos hablando en confiar en lo que Dios ya prometió, sin negar la realidad. Porque bien puede ser, hay un problema, hay una situación, pero ¿qué espíritu te va a agarrar? O sea, ¿qué espíritu vas a escoger tú para que te abrace, para que te posea, por decirlo así? Porque estamos hablando de posesión acá. Pero hay un espíritu que es el espíritu más poderoso que está sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? El poder más grande del universo vino para morar en nosotros. Y por eso es que dice la Escritura que es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo. Depende si tú lo dejas que te posea. Yo sé que las palabras son un poco invasivas, son un poco, inclusive poco usuales, ¿no? Pero esto es espiritual, hermano. ¿Qué espíritu te agarra a ti? ¿Qué espíritu tú tienes? Es la pregunta. ¿De qué espíritu tú eres? ¿Qué es lo que tú has determinado que te empuje en la vida? ¿El temor o la fe? Y si tú ves la vida de Gedeón, por ejemplo, tú ves un hombre que literalmente tiene bastantes problemas, y los problemas que tenía no eran imaginarios. Los problemas que Gedeón tenía eran reales. Porque literalmente Gedeón era un loser, como se conoce aquí típicamente, ¿no? Era un cobarde, era el más pequeño de sus hermanos, era de las tribus de Manasés, donde realmente nunca nadie salió bueno, nunca había pasado nada bueno ahí, ¿verdad? Y él sabía que en realidad en él no había nada bueno, lo sabía. El tipo tenía todo tipo de problemas. Más sin embargo, cuando Dios lo ve, como Dios nunca ve mal, por muy ruin y por muy malo o gacho, como se dice en otros países, que uno sea, Dios no te ve así. Cuando Dios te pone el ojo, Dios siempre ve potencial en ti. Y no es que nos pongamos a pensar cómo lo vamos a hacer, porque en realidad no tenemos capacidad, ¿verdad? Pero si Dios dice, escucha, si Dios dice que se puede hacer, hay que creerlo, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, es la forma en que funciona la fe, por decirlo así, ¿verdad? Y tiene que ver con el espíritu que te agarre. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú escoges de qué espíritu tú eres literalmente, ¿no? Y cuando el Señor lo encuentra, le dice: varón esforzado y valiente. Y lo que menos tenía este tipo era ni de esforzado ni de valiente. Lo que era un perdedor, era un miedoso, era un cobarde y no calificaba para nada, literalmente. Pero Dios lo ve bien. Tu situación, hermano, mi situación, Dios la ve bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y con esa información que es literalmente la fe, ¿verdad?, de creer que aunque yo lo mire mal, Dios lo ve bien. El doctor te ve enfermo, pero el Señor te ve sano. Diga gloria a Dios. En el banco dice que ya no hay plata, pero el Señor multiplica, diga gloria a Dios, la plata, los panes y los peces. Dígame a eso. O sea, no es que esté hablando en sentido solamente material, sino que estoy hablando de que Dios nos va a dar, ¿verdad? Dios nos va a llevar, Dios nos va a hacer avanzar, pero tenemos que dejar que el espíritu, porque la fe, yo les dije, es un espíritu, y ese espíritu tú escoges que venga a ti o no. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Porque puede ser que usted lo vea por la perspectiva de: no, tú sabes, todo lo ve mal, todos los problemas, y se mete al Google y al Facebook o al internet a ver. Óigame, hermano, y eso es que cada vez está más deprimida la gente, ¿no? El fracaso más grande que uno puede tener es cuando uno compara su vida con la de otros. Eso es el fracaso más grande que puede tener una persona. Yo no puedo comparar mi vida con la de otro. Yo soy especial. Usted es especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene un plan para usted y Dios tiene un plan para mí. Yo no puedo comparar el plan de otro con el mío. Nosotros no podemos comparar esta iglesia con otra iglesia. Hay iglesias que son un clon de todas las demás iglesias. Las iglesias, hermano, tienen personalidad.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienen ADN, ya su nombre, ¿verdad? No podemos vivir de clones. Tenemos que buscar lo que Dios tiene para mí, es lo importante, ¿verdad? Que lo que Dios tiene para mí no es lo que Dios tiene para ti, porque Él es un Padre bueno. Él para cada uno de sus hijos tiene un programa y un plan, y Dios quiere llevar a cabo ese plan, ¿verdad? Y tú vas a utilizar la fuerza correcta para que ese plan llegue a tu vida. ¿Ves? Todos los hombres acá que Dios escogió, en realidad, hermano, no tenían mayor cosa. La más sobresaliente es Débora, en realidad, de todos los jueces, porque es una mujer que realmente sobrepasa la calificación, honestamente te digo. Y sinceramente, pues, qué bueno, ¿no? Que Dios puede usar a las mujeres para cumplir sus propósitos, porque eso pasó en el tiempo de Débora. O sea, como dijo ella, si aquí ningún hombre va a ir, pues voy yo. Pero qué vergüenza que Dios entregue, ¿verdad?, la batalla en manos de una mujer, porque en ese tiempo era totalmente inusual que una mujer peleara. Yo creo que Dios quería dejarle saber a usted que también usted puede, hermana, obtener ese espíritu, ¿verdad?, que es el espíritu de Dios, que es la que le ayuda a usted a pelear sus batallas, aunque usted sea una madre soltera, aunque usted no tenga mayor gente que le ayude, aunque usted sea la única que busca a Dios en su casa. Yo quiero decirle que si el Señor, ¿verdad?, está en su vida, usted puede alcanzar tremendas cosas, porque hay mujeres que Dios levantó, que Dios usó grandemente, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que es la época, en el tiempo, que las hermanas tienen que levantarse para creerle a Dios. Porque si Dios no encuentra líderes, hermano, pues va a tener que hacer lo que sea con las hermanas. ¿Cuántos dicen gloria? Lo cual es una vergüenza para los hombres, pero por ahí tendríamos nosotros también, ¿verdad?, que ir diciendo, oye, me tiene que dar un poquito de pena, ¿no? Como varón, ¿verdad? Dios quiere que te desarrolles, Dios quiere que alcances, Dios quiere que conquistes. Tienes que ser líder, hermano. Dios te llamó al liderazgo, aunque uno crea que uno no tiene capacidad. En las manos del Señor todo se puede. Lo más importante, hermanos, es no perder la comunión con el Señor. Como estaba hablando mi esposa, lo más importante es agarrarse del Señor y de su palabra, porque ese es el espíritu que te va a poseer a ti. So we have to make sure, ¿verdad?, que el espíritu correcto nos maneja a nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos, hermano, en una situación como la que estuvo Gedeón, dice que, ¿sabe con cuánto se quedó para terminar la historia? 300 nada más. 300. Pero el Señor le dijo, vamos a hacer algo, porque dice, el que tema y se estremezca, que se regrese a su casa. Fueron como 10,000 esa noche, ¿no? Entonces le dijo, todavía son muchos, llévamelos a las aguas. Le dijo que tomen agua en el río y a ver qué deciden. Diga conmigo, a ver qué deciden. Otra vez diga, a ver qué deciden. Porque el Señor los llevó a las aguas, ¿verdad? Y les dijo, a todos se les dio la misma orden, tomen agua todos. La mayoría se tiraron de cabeza a tomar agua y no pensaron en otra cosa sino en ellos mismos. Y este es un problema grande, porque tú no estás solo, el Señor está contigo. Entonces, aunque uno esté desesperado, aunque le hayan dado una mala noticia, aunque hayan problemas, uno tiene que guardar la compostura. Diga gloria a Dios, porque Dios es un Dios de orden, ya su nombre. Y si es el Espíritu de Dios que está contigo, tú vas a continuar haciendo las cosas como debe ser y en orden, porque tú sabes que Dios tiene poder para glorificarse, y tú sabes que Dios tarde o temprano va a actuar en tu situación. Entonces dice que solamente 300 de ellos se arrodillaron de esta manera, ¿verdad? Y tomaron agua con su mano y se la llevaron a su boca, ¿verdad? Esto quiere decir que estos 300 escogieron, ¿verdad?, guardar el orden y decidieron que Dios estuviera con ellos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300, le dijo, vas a ganar la guerra. Le dijo, estos 300, los demás se pueden ir, ¿verdad? ¿Sabe que es el ejemplo más grande de libre albedrío que hay en la Biblia con respecto a esto? Porque aunque sí, Dios escoge a las personas, pero Dios escoge a las personas que creen. Y metas esto en su cabeza. No es lo que usted hace lo que cuenta, sino lo que Dios hace a través de usted. Eso es lo que cuenta. Porque nosotros no somos nada. Diga gloria a Dios. Nosotros, mire, es más, digo esto, ¿sabe qué evita que Dios lo use? El orgullo. El orgullo de pensar que Dios lo puede usar. Eso es lo que hace que mucha gente Dios no la use, por el orgullo.
Pero si usted llega a entender que no es usted, ni sus calificaciones, ni su carita bonita, ni la elocuencia suya, ni todo lo que usted pudiera poseer o tener, que no es eso, sino que es la fe la que logra las cosas. Y todos tenemos capacidad y la habilidad en Dios de tener acceso a creerle a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y aunque no se pueda hacer una espada de un asadón en el Señor, si el Señor dice que se puede, hay que hacerlo. Diga gloria al Señor y a su nombre. Es usted y el Señor. Por eso algunos de ustedes y yo vamos a tener que pelear algunas batallas en las cuales nadie nos va a ayudar. Son cosas que, aunque usted esté rodeado de familia que lo ama, ¿verdad? Son cosas que usted va a tener que enfrentar. Es más, hay momentos en que nadie le va a entender lo que usted está pasando y lo que está viviendo, cómo usted se está sintiendo. ¿Entiende lo que le digo? De tal manera pues que aquí el asunto es no que yo soy salvo porque mi mamá es salva. No. Aquí el asunto es cuestión de relación. El evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Y no temas cuando estás en valle de sombra y de muerte, porque su vara y su cayado te infundirán aliento. Dígalo, porque Jehová es nuestro pastor. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque la fe es lo que cuenta en nuestra vida. Quiero que en esta mañana recapacitemos en algo. Hermanos, cuando fueron los 12 espías que mandó Josué a ver la tierra prometida, ¿qué pasó con esos 12 espías? Dice que se fueron y ¿cuántos se tardaron para ir a ver la tierra prometida? Porque estaba todo el pueblo esperando a ver qué era la noticia que ellos traían. Ellos duraron 40 días yendo a chequear la tierra que Dios les iba a entregar, la cual Dios les había dicho que iba a tener miel, que iba a tener, que iba a tener de todo. Pero estos hombres llegaron no con muy buenas noticias, porque llegaron diciendo que sí, que allá ya la habían visto, que estaba la tierra, pero que los hombres eran fuertes, que tenían muchas cosechas, que que eran más débiles ellos que los otros. En fin, llegaron hombres que no tenían fe. Y el Señor lo que cuenta en nosotros es la fe, mi querido hermano. ¿Sabes qué pasó? Por ser tan incrédulos y haber ido a ver la tierra prometida y venir hablando que aquellos eran poderosos y que tenían esto y que tenían lo otro, Dios, en vez de caminar el pueblo hacia la tierra prometida, que en distancia eran 11 días, ¿sabes cuánto les duró llegar a la tierra prometida? 40 años. Esos 40 días de incredulidad que tuvieron los 12 espías se convirtieron en 40 años de andar vagando y nunca entrar a la tierra prometida. Y quiero decirte, mis hermanos, nosotros no podemos hacer así, no podemos ser incrédulos. Tenemos que ser poseídos por el espíritu de fe que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué pasó? Dice que durante esos 40 años se murieron todos aquellos que eran incrédulos y solo entraron los hijos y la gente que en verdad creía que había un Dios que había prometido una tierra que daba leche y miel. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana creen que lo imposible es posible para Dios? No vamos a ser incrédulos, no lo vamos a hacer. Dice aquí, usted no tiene que creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque creer en Dios significa porque tú crees porque alguien más te contó. Pero creer a Dios significa que tú mismo estás teniendo una comunicación con Dios y que Dios te habla y que Dios te levanta y que Dios te dice lo que tú tienes que hacer. Entonces, no hay que creer en Dios, hay que creerle a Dios en esta mañana.
Vamos a orar. Cierra tus ojitos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros creemos a ti, Señor. Creemos en tus promesas. Creemos que si tú cuando dices que se puede, Señor. Creemos que aunque las cosas sean diferentes y lo estemos viendo diferente con nuestros ojos, con nuestro corazón, Señor, lo vemos como tú lo ves, Padre, porque el espíritu que escogemos en esta mañana es el espíritu de fe. En el nombre de Jesús, recibe el espíritu de fe. Iglesia Cristo fiel y verdadero, recibe el espíritu de fe. Todo aquel que está viendo por el internet, ahí donde tú estás en tu casa, recíbelo en el nombre de Jesús. Y tú que no conoces al Señor, quiero hacerte una invitación en esta mañana. Te dije que la vida se va así, la vida se va en un instante y tenemos que estar seguros a dónde tú y yo nos vamos. Dice la palabra del Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo aquel que cree en Él no será perdido, sino que será salvo. Él le dará vida eterna y nunca verás muerte, dice el Señor, sino que pasarás de vida a vida, de vida a vida eterna pasarás, mi querido hermano. Confiesa conmigo, Jesús no es una religión, Jesús es vida, Jesús es la verdad, Jesús es el camino al Padre. Recíbelo conmigo y repite conmigo, Señor, con tu boca, repítelo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario y que tú eres mi Salvador, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos aquellos que están enfermos van a luchar, van a pelear su batalla y con fe vamos a declarar en esta mañana que somos sanos, que somos más que vencedores, que tenemos ese espíritu de fe, que vamos a luchar y que si Dios dijo que se puede, se puede. Que Dios te bendiga y dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana.